estamos planteándonos por qué creo, y el tema de hoy es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué creo? ¿Por qué espero que Jesucristo venga por segunda vez glorioso? Tendrá lugar entonces la resurrección de los muertos y lo que nos dice la Sagrada Escritura, los cielos nuevos y la tierra nueva. Y por tanto ya la eternidad, digámoslo así, el proyecto que Dios tenía, hablando en términos humanos, sobre la creación, sobre la humanidad, definitivamente realizado. Eliminado el pecado, ese proyecto de Dios que ciertamente Dios no puede fracasar, se realizará infaliblemente. Y nosotros lo creemos porque lo ha dicho Él. O sea, recuerden que el fundamento sólido de la fe nuestra, de la fe cristiana, es que nos apoyamos en lo que Dios nos ha dicho, y nosotros sencillamente creemos a Dios. No solamente creemos en Dios. Santiago dice que el diablo también cree en Dios y tiembla. Nosotros no solamente creemos en Dios, sino que creemos a Dios. Creemos lo que Dios ha dicho. Bien, pues también ha prometido una segunda venida, una última venida de Jesucristo, ahora ya no de una manera humilde y un tanto escondida, podríamos decir, como un hombre cualquiera, sino entonces glorioso y resucitado en toda su gloria, acompañado de todos sus ángeles, tal como nos lo describe, que iremos viendo en la Sagrada Escritura. Pero parémonos a pensar un poco, porque a veces, si no nos paramos y reflexionamos un poco, podemos actuar en ceremonias, en cosas tan fundamentales como puede ser la Eucaristía, de una manera rutinaria, sin tomarle el peso a lo que estamos diciendo. ¿Ustedes se han fijado lo que decimos después de la consagración? El sacerdote nos dice, este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. O sea, le estamos diciendo que venga, y fijémonos bien, decimos eso cuando acaba de consagrar el sacerdote y por lo tanto Jesús está presente en el altar. Entonces, ¿no está ya presente? ¿Por qué decimos, ven, Señor Jesús? Pues porque ese deseo no es simplemente que esté presente de una manera eucarística, por lo tanto no lo percibimos con nuestros ojos, con nuestra vista humana, sino que esperamos que venga realmente con su cuerpo glorioso y lo veamos, que venga de una manera visible. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y por qué lo pedimos? Fijémonos en la carta a los Hebreos, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dicho esto, y viéndolo ellos, se elevó y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él que se iba, dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá así, como le habéis visto ir al cielo. O sea, fijémonos que esto es palabra de Dios. Tenemos la afirmación de que ese Jesús que los apóstoles vieron elevarse al cielo, lo vieron con sus ojos físicos, volverá y lo veremos tal como lo vieron cuando se fue. Por eso, ven, Señor Jesús. Y fijemos que en el libro del Apocalipsis, que escrito con este lenguaje apocalíptico, resuelto un poco enigmático, si quieren, hasta que no captamos el significado de todos estos signos, simbolismos, digamos, de estos términos propios de este género literario, pues después de expresarnos a grandes rasgos este libro, esa presencia providente de Dios a lo largo de la historia, que la va conduciendo hacia su plenitud, hay esa afirmación del mismo Cristo
¿Qué dice? Quizás vamos a leerlo en el Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 20. Dice el que testifica estas cosas: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. O sea, fíjense que se dice, el que da testimonio, sabemos del contexto que se trata de Jesús, afirma, sí, vengo pronto. Recordemos que para Dios 1000 años son como el día de ayer que pasó. Por lo tanto, para Dios es pronto. Y ya han pasado 20 siglos. Y la respuesta de Juan, y por lo tanto nuestra, amén, o sea, lo creo, es así, ven, Señor Jesús, que es lo que decimos en la misa, ven, Señor Jesús. Es lo que la Iglesia, en este caso a través de San Juan, le dice al Señor. Creo que vas a venir porque lo has dicho tú, pues ven. Quizás tendríamos que cuestionarnos un poco, al menos pensar un poco, ¿realmente deseamos que venga? Dejo la pregunta en el aire, que cada uno se la responda. ¿Es la realización perfecta del proyecto de Dios? ¿Es el éxito definitivo y eterno de Dios y de la Iglesia y de los que estemos con Cristo, que esperamos que estaremos con Él? Entonces, ¿quién no tiene deseos de que se acabe la guerra, de que se acaben los conflictos? Es decir, realmente si reflexionamos en nuestra fe, si reflexionamos en lo que Dios nos ha dicho y creemos en lo que Dios nos ha dicho y amamos a Dios y amamos a Cristo, por lo tanto amamos sus proyectos, lo normal sería que deseemos esa venida de Cristo. Eso sería lo normal. Ahora, como que está por medio, pues, inseguridades que tenemos a veces, yo diría que a veces está con frecuencia también una cierta falta de confianza en el amor de Dios. Fijémonos que una cosa es lo que nuestra inteligencia nos dice, lo que decimos creer, y otra cosa es lo que en el fondo vivimos. Y eso que en el fondo vivimos lo tenemos que ir, diríamos, procurando que esté en conexión con lo que yo creo, lo que yo pienso, a base de la ayuda de Dios y mi esfuerzo personal, de actos de fe, de actos de confianza. Pero en fin, esto, como digo, la pregunta lo dejo en el aire y que cada uno se lo vaya cuestionando. Pero vamos a ver lo que, repito, lo que nos dice la Sagrada Escritura. Veamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 27. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la hallará. ¿Y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. O sea, observamos el enfoque que nos da Jesús de cómo hemos de vivir si realmente creemos a Dios, y con esa actitud de esperanza en lo que vendrá. Es decir, poner los ojos y la atención en lo que esperamos, porque es seguro que va a ocurrir. Si yo sé que Cristo va a venir, que entonces comenzará lo definitivo, lo que será ya para siempre, pues ¿cómo he de vivir el presente? Y Jesús nos lo dice: si queremos ser discípulos suyos, pues cuestionémonoslo, porque ser discípulos suyos no es una cosa fácil, no, eso no es un camino de rosas, pero qué camino que valga la pena, qué camino humano que valga la pena es fácil. Siempre supone esfuerzo, supone una meta y un poner los medios para conseguirlo. Pues entonces la meta es ese encuentro definitivo con Cristo glorioso. Luego, si yo espero eso, he de ver qué hago en esta vida. Y si soy coherente, pues ¿qué haré? ¿Qué me dice Jesús? Pues que haga lo que hizo Él, tomar la cruz de cada día. Esa cruz que la vamos a tener,
O sea, que el problema está en que la cruz está, y está para los que creen y para los que no creen. Entonces, si creemos, sabemos que esa cruz, llamemos cruz dificultades de la vida, pues si la acogemos, como acogió Jesús las dificultades de su vida, contando con su fuerza, y las dificultades nuestras nunca serán como las suyas, pues no tenemos por qué tener miedo a ese encuentro con Jesús, sino todo lo contrario. Fijémonos que en este caso, ese objetivo, esa meta hacia la que vamos, es decir, que es que no podemos dudar que eso será así. Si yo lo creo y lo espero y lo deseo, yo ordeno mi vida de acuerdo con esa meta que quiero conseguir. Es decir, si se nos ha dicho, es para que seamos coherentes, ¿eh? Y por lo tanto, no vivamos con miedo. Eso no es cristiano. Si se acuerdan, uno de los consejos que San Pablo insiste es: estad alegres, que se note. Es decir, la meta es maravillosa. La meta es lo más positivo que alguien podía tener una meta. Y es segura. No es sí, quizás no, es segura. Pues seamos coherentes. Y cojamos el camino correcto. Y cojámoslo con ilusión, cojámoslo con alegría, porque el fruto es seguro. Que esa es la cuestión. Una persona que, por ejemplo, se prepara para hacer una carrera, no tiene seguro cuando comienza que lo vaya a acabar, pero tiene esperanza y pone el máximo esfuerzo para conseguirlo. Nosotros lo tenemos seguro. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está el esfuerzo para llegar? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos, porque, repito, si el éxito, si la meta es segura y el éxito lo tenemos asegurado si hacemos lo que se nos está diciendo, ¿cómo podemos ir con cara larga y de mala manera? Hemos de ir con alegría y con esperanza. Enfoquemos correctamente la vida y veremos que es así. Leamos otro texto. Fíjense ahora en Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 31. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su brillo, y las estrellas se caerán del cielo, y los poderes de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de la higuera la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y echan hojas, conocéis que el estío está próximo. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, entended que está próximo y a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, recordemos que aquí el texto emplea un lenguaje apocalíptico, lo cual quiere decir que hay detalles que no tenemos por qué tomar al pie de la letra los detalles. Sencillamente, ¿qué se nos está diciendo? Si llegamos a hacer un resumen de todos los textos que se refieren a este tema, que el mundo tal como lo tenemos montado va a desaparecer, tal como lo tenemos montado. Evidentemente, este mundo de mentira, este mundo de corrupción, este mundo de violencia, este mundo desaparecerá. Esta manera de la fuerza del poder de los ricos sobre los pobres, del que puede oprimiendo al otro para explotarlo, todo ese mundo de mentira y de violencia va a desaparecer, porque eso no es lo que Dios quiere. Quedará lo que Dios quiere. Esto es cierto. Pero bueno, nosotros estamos en ese mundo de mentira y en ese mundo de corrupción, entonces sí temblemos. Pero si no es así, ¿por qué hemos de temblar? Porque ¿qué se nos dice? Que entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad. Jesús, que es amor, que es el buen pastor,
que es nuestro Redentor, vendrá glorioso, triunfante, con todo su poder. Y entonces reunirá a todos los que le hayan seguido. Tendrá lugar, por lo tanto, el juicio final. Y es interesante ver cómo nos describe el Apocalipsis quiénes formarán ese cielo nuevo y esa tierra nueva. En el capítulo 7 del Apocalipsis, el versículo 9, es un texto muy conocido. Después de esto miré y vi una muchedumbre grande que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. Ciertamente, en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, en esta iglesia gloriosa y triunfante, entrarán personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Todos aquellos que se han dejado redimir por Cristo, todos aquellos que han aceptado la redención de Cristo. Pero esto llegará, esto ocurrirá. Digamos que nosotros estamos llamados a pertenecer a este gran pueblo de Dios y depende exclusivamente de nosotros. No podemos ir con miedo, es que quizás no acierte. No, si yo quiero y yo me esfuerzo y yo hago caso de lo que Dios me dice, que podríamos decir que se resume en una cosa: amar a todos, perdonar, todo lo que conlleva amar. Es eso lo que se nos pide. Podríamos decir, recuerden que Jesús nos lo dice muy claro, todos los mandamientos se reducen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Eso es lo que se nos pide. Evidentemente, eso supone esfuerzo, eso supone negarme a mí mismo para pensar en hacer el bien a los demás. Porque ese amar no es simplemente sentimiento, es una actitud de vida, de estar abierto hacia el bien de los demás, porque es la actitud que tiene Dios. Otro texto en este sentido, en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo miserable conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. ¿No es ilusionante ese texto? Fijémonos cómo afirma categóricamente San Pablo en esta carta. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía es el cielo. Aquí somos peregrinos, en expresión de San Pedro. Y un peregrino no se engancha a las cosas, puesto que va de paso. Aquí vamos de paso, somos peregrinos. Vamos hacia la patria. Y la patria que esperamos llegará. Y dice que nosotros estamos esperando un Salvador, el Señor Jesús. Recordemos que esta carta la escribe San Pablo después que Cristo ha muerto, ha resucitado y ha subido al cielo. La escribe a los cristianos de Filipos que se han convertido en uno de sus viajes misioneros. Y dice que Cristo, ese Salvador que esperamos, ¿qué hará? Transformará nuestro humilde cuerpo, es decir, nuestro cuerpo frágil, mortal, haciéndolo semejante al suyo glorioso e inmortal. ¿Y qué garantía tenemos de que Él lo va a hacer? Pues dice, en virtud del poder que tiene, el poder que tiene Él, que es Dios, para quien no hay nada imposible. Luego, eso es seguro, porque para Él, repito, no hay nada imposible, y si lo ha dicho, es porque lo va a hacer. Por lo tanto, es llegar el momento en que conseguiremos, y de una manera definitiva, aquello que en el fondo, ansiamos todos. Todos. No hay nadie que no lo desee. ¿Quién no desea vivir bien, vivir feliz,
no tener ningún tipo de enfermedades, ni dolores, ni miedo de la muerte. ¿Quién no desea eso? Nadie. Fijémonos que es un deseo profundo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque es algo que lo tenemos todos. No es alguien que mira, se le ha ocurrido, no, no, todos. Luego, es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Si Dios lo ha puesto es porque lo quieres realizar, lo quieres satisfacer, porque Dios es amor y Dios no nos pone un deseo para luego no satisfacerlo. Eso sí, nos deja libres. Y de la misma manera que Adán y Eva le dijo, si coméis de esto, moriréis. Pues nosotros nos dice, si vivís egoístamente, si no amáis, pues no podréis llegar, no lo tendréis. Pero depende de nosotros. Por consiguiente, es algo deseable. Ven, Señor Jesús, que termine todo este problema. ¿Y supondrá, por lo tanto, esa segunda venida de Cristo la destrucción del cosmos? No. Tenemos un texto muy significativo. Fijémonos en Romanos 8, 18 al 25. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, porque la expectación anhelante de lo creado ansía la manifestación de los hijos de Dios, pues lo creado fue sometido a la vanidad, no de grado, sino por razón de quien lo sometió, con la esperanza de que también lo creado será liberado de la servidumbre de la corrupción, para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el presente todo lo creado gime y siente dolores de parto. Ni es solo eso, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, suspirando por la adopción, por la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza estamos salvos, que la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia esperamos. Bueno, este es un texto que yo les invitaría a que lo lean despacio muchas veces y lo reflexionen. Porque nos da una esperanza maravillosa. Fíjense, comienza diciendo, poniéndolos, diríamos, los pies en el suelo, ahora estamos en este mundo, todavía no ha llegado esa plenitud que esperamos. Pero tengo por cierto, dice San Pablo, que los sufrimientos, los padecimientos, las dificultades del tiempo presente no tienen comparación con lo que esperamos. Y que por lo tanto esas dificultades aceptadas, repito, como Cristo las aceptó, es decir, tomando la cruz, que nos ha dicho Jesús en el texto que habíamos leído antes, se van a transformar en esa participación en la gloria de Cristo. Porque fíjense que nos presenta el mismo cosmos, la misma creación toda, en una actitud expectante, en una actitud en la que se ve sometida, podríamos decir, a frustración, aquello para lo cual Dios no la ha hecho. Se la explota y se la emplea a veces para lo contrario de lo que Dios quiere, para oprimir a los demás, etc. Falta una actitud de respeto hacia esa creación. A veces el hombre piensa que es suya y puede hacer lo que quiere. Olvida que tiene un dueño, que es el creador, es Dios. Y por tanto presenta como que estas criaturas están sujetas a vanidad, es decir, algo que no es positivo. Pero con esperanza, la misma creación, con esperanza de que se verá liberada de esta situación y participará en la libertad de los hijos, de la gloria de los hijos de Dios. Por lo tanto, de ahí, ¿qué podemos deducir? Pues que el mismo cosmos será liberada de la corrupción y el mismo cosmos quedará igualmente integrada en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Es decir, no es que Dios destruya y cree otra cosa. Fijémonos que por sistema, si lo vemos, Dios no suele destruir sus obras. Se purifican, evolucionan, se desarrollan, pero Dios no destruye sus obras. Es el hombre el que destruye, Dios no. Por lo tanto, el cosmos, según este texto,
no va a ser destruido, va a ser purificado, va a ser transformado para participar de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Y nos dice que la creación hasta ahora gime con dolores de parto. Los dolores de parto son previos a dar vida a una criatura nueva. Por lo tanto, tiene una esperanza. Pero dice, no solo ella, no solo la creación, también nosotros ahora gemimos, porque no nos gustaría morir. Pero tenemos la esperanza de que también nuestro cuerpo, como la creación, será redimida. Y nuestro mismo cuerpo tenemos esa esperanza de que resucitará y se acabarán los sufrimientos. Y por eso fijémonos cómo nos dice el texto, porque estamos salvos en esperanza. La salvación plena todavía no la disfrutamos. La disfrutamos espiritualmente por nuestra unión con Cristo, por nuestra incorporación en Cristo. Y por lo tanto, porque nuestra alma se va transformando en Cristo. Pero nuestro cuerpo todavía no. Sufre las consecuencias del pecado y de la fragilidad. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Porque lo que ya vemos no lo esperamos, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que esperamos? Pues lo que todavía no tenemos. Y eso que esperamos, que es la resurrección de nuestro cuerpo, además del cielo, por supuesto, ¿no? Y los medios para llegar al cielo, porque contamos con la ayuda de Dios, contamos con la ayuda de Cristo. Fijemos que ese proyecto que Dios tiene sobre nosotros, esa idea maravillosa que dice San Pablo, que ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado. Si para conseguirlo contáramos solo con nuestras fuerzas humanas, pues yo diría que yo tiraría la toalla. Y yo creo que todos. Porque efectivamente somos frágiles. Y no tenemos asegurado el poder permanecer fieles. Si ponemos nuestra confianza contando solo con que yo lo que me propongo lo hago, y fin, todas estas cosas que a veces se dicen, pues vamos a fallar. Vamos a fallar. Pero si mi confianza está puesta en la ayuda cierta de Dios, en la ayuda segura de Jesucristo, que se ha quedado entre nosotros para eso, que nos ha dejado la Iglesia, que nos ha dejado los sacramentos, si contamos con la ayuda de Dios, con la gracia que nos viene de parte de Dios, y no con nuestras fuerzas, fíjense que esta es la auténtica pobreza cristiana. El pobre no cuenta con nada propio y depende del otro. La pobreza cristiana que Jesucristo dice, bienaventurados los pobres, es aquel que no cuenta con sus medios, no se apoya, digámoslo así, en sus medios, sino en la gracia de Dios, que es el que me ha dado mis facultades, que es el que me ha dado los medios humanos que tengo y los va a sostener. Y por lo tanto eso me da confianza, porque repito, mis medios pueden fallar. Dios no fallará jamás. Lo que esperamos es maravilloso. Es la realización de los sueños más atrevidos que podamos tener en el sentido recto. Porque Dios no hace cosas a medias. Lo que Dios hace es sin límites, por decirlo de alguna manera. Entonces, aunque en detalle no podemos saber, pero parece que podemos deducir de aquí que todo el cosmos, que sabemos que es enorme, pues será el cielo. Todo el cosmos. Más detalles no podemos saber. Pero yo creo que es más que suficiente para ilusionarnos en ese momento. Y veamos un texto en 2 San Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. No retrasa el Señor la promesa, como algunos creen. Es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. Pero vendrá el día del Señor como ladrón,
y en él pasarán con estrépito los cielos, y los elementos abrasados se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que en ella hay. Pues si todo de este modo ha de disolverse, ¿cuáles debéis ser vosotros en vuestra santa conversión y en vuestra piedad? En la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos abrasados se disolverán y los elementos abrasados se derretirán. Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia según la promesa del Señor. Por esto, carísimos, viviendo en esta esperanza, procurad con diligencia ser hallados en paz, limpios e irreprochables delante de Él. O sea, aquí conviene fijarnos en dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, que según este texto, nosotros podemos acelerar la venida de ese día. Debemos acelerar para que venga antes. ¿Y qué es lo que podemos hacer para acelerarla? Pues si hemos visto, dice el texto que Dios tiene paciencia porque no quiere que nadie se condene y por lo tanto da tiempo para que nos convirtamos. Pues si nosotros nos esforzamos por crecer en santidad y procuramos ayudar a otros, estamos acelerando la venida del Señor. No sé si lo vemos claro. Ahora, esto de que se disolverán y tal, recuerden que hay una serie de textos que son tipo lenguaje apocalíptico. Lo que sí nos dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, es decir, el cosmos tal como lo tenemos, como los hombres lo hemos, digamos, destrozado, eso no quedará. Estará renovado. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero cielo nuevo y tierra nueva, teniendo en cuenta el texto que leíamos antes de Romanos, no quiere decir estos destruidos y crearse uno nuevo, sino los creados por Dios desde un principio transformados. Entonces tenemos esa esperanza y por lo tanto esto debiera influir en nuestra vida, en la ilusión con que lo vivimos. Porque repito, es una cosa segura. No es que quizás sí, quizás no. No, seguro. Lo que ya quizás sí, quizás no, es que yo entre a gozar de esa plenitud. Porque evidentemente no todos van a disfrutar, no toda la humanidad va a disfrutar de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva. Depende de qué actitud tomamos ahora. Por ejemplo, hay algo que está muy claro y es que ciertamente todos verán al Señor glorioso. Fíjense en Mateo, es un texto que ya hemos leído, quizá más bien veamos la del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. San Mateo también lo dice, pero vamos al Apocalipsis. Ved que vienen las nubes del cielo y todo ojo le verá y cuantos le traspasaron, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Cristo vendrá y lo verán todos. Cristo tiene un cuerpo y por lo tanto es físico, dice, lo veremos todos, también los que le crucificaron a lo largo de los siglos. Luego, pues todos los que han rechazado a Cristo, pues esos le verán también. Porque recordemos que resucitaremos todos. Esto lo dijo, ya habíamos visto, ¿no? Como Jesucristo mismo nos dijo que todos los que están en los sepulcros resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Pero todos resucitarán, la muerte desaparecerá. Y por lo tanto, todos resucitados verán a Cristo venir glorioso cuando venga por segunda vez. Pero no todos verán a Dios. No sé si ven la diferencia. Una cosa es ver a Cristo, que es un hombre, con un cuerpo glorioso, pero un hombre, y otra cosa es ver a Dios. Dios no tiene físico, Dios es espíritu. Recordemos un texto que ya habíamos leído en otra ocasión, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, y todo el que tiene en Él esta esperanza se santifica como santo es Él. San Juan nos dice que ahora ya escribe a cristianos que están bautizados, que se supone que mantienen el estado de gracia. Entonces ya somos hijos de Dios. Pero dice, externamente no se distingue, físicamente no se distingue un hijo de Dios de uno que tiene la gracia de uno que no lo tiene, uno que está incorporado en Cristo de uno que no lo está. Externamente no se ve. Pero llegará el momento en que se verá, dice el texto. ¿Y en qué se verá el que realmente tiene la vida de la gracia, tiene esa participación de la naturaleza divina, y quién no? Pues que el que tiene la participación de la naturaleza divina, tiene la gracia, verá a Dios tal cual es. ¿Por qué? Porque esa participación de la naturaleza divina nos da lo que podríamos decir ojos divinos, capacidad divina para ver. Si no participamos de la naturaleza divina y solo disponemos para ver de nuestros ojos físicos, no lo podemos ver. Repito, todos verán a Cristo hombre, glorioso. Pero solo los que se han abierto a la gracia y son hijos de Dios y tienen la participación de la naturaleza divina, los que han sido fieles, los que han amado, esos verán a Dios. Leamos otro texto en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los que duermen, para que no os aflijáis como los demás que carecen de esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que se durmieron en Jesús los llevará Dios con él. Esto os decimos como palabra del Señor, que nosotros, los vivos, los que quedamos para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron. Pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivos, los que quedamos junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. O sea, fijémonos, es un texto precioso que nos habla de lo que ocurre con los que mueren. Y nos dice que si queremos, no es lógico que nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que el que muere no ha desaparecido. Pero lo que nos interesa hoy es el final, que nos dice, que habla de los que estén vivos en el momento que Jesús venga por segunda vez y los que hayan muerto. Y dice que el mismo Señor, a una orden del arcángel, etcétera, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Es decir, la segunda venida de Cristo coincidirá con la resurrección de los muertos. Pero parece deducirse de aquí que la última generación no morirá, pero evidentemente tiene que ser transformada, con el cuerpo frágil y mortal no puede participar de la vida eterna, ¿no? Por eso dice que los que estén vivos entonces se unirán junto con los que han resucitado y vivirán para siempre. Dice, así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto dice, consolaos, porque estos son realidades. Consolaos. La vida no termina con la muerte, sino empieza con la muerte. Y esperamos el momento de esa realización perfecta. Y recuerden que en el capítulo 25 de San Mateo, que ahora no vamos a leer, se nos habla de, tendrá lugar el juicio final, diríamos el juicio universal. ¿Y de qué se nos va a examinar? Del amor. Del amor. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste, me visitaste, etc. ¿Cuándo? Cuando lo hicisteis con uno de estos, a mí me lo hicisteis. El distintivo del cristiano es que nos amemos unos a otros como Jesús nos ha amado. Y a los que no han amado les dirá, tuve hambre y no me diste de comer, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Cuando dejaste de hacerlo a estos, a mí dejaste de hacérmelo. Por lo tanto, lo único que nos
priva de esa felicidad eterna es no amar. Y eso depende de nosotros, de nadie más. Luego fíjense, en ese amar, cuanto más, mejor, porque más seguridad de encontrar esa plenitud. Fijémonos que esto es lo contrario del egoísmo, por eso el egoísmo es nuestro gran enemigo. Eso es evidente, creo. Yo querría terminar leyéndoles unos apuntes de María Benedicta que se refiere precisamente a esa segunda venida de Cristo, que es lo que se llama la parusía, o sea, esa segunda venida de Cristo. He entresacado unos cuantos párrafos, pero realmente encuentro que son de una, no sé, de una belleza impresionante. Al menos a mí me parece. Les voy a leer, creo que me dará tiempo de leer lo que he copiado. Esto es lo que ella apuntó en la Semana Santa del año 1964. En Semana Santa ella hacía los ejercicios espirituales sola, se quedaba sola con Dios y se planteaba y, en fin, hacía sus ejercicios. Entonces dice, a veces me pregunto qué cosa me produciría en estos momentos la máxima felicidad y gozo. Y siempre, y eso lo subraya, mi respuesta profundamente sentida, no intelectual, y que brota de ansias incontenibles del fondo más profundo de mi alma es esta, la parusía, la segunda venida de Cristo, por lo tanto. ¿Cómo quisiera acelerarla? ¿Ha visto que podemos acelerarla, no? Resulta con mucha claridad que el objeto de mi esperanza no es simplemente llegar al cielo y ver a Dios. Claro está que los medios necesarios para alcanzarlo, o sea, esperar también esto, sino también la resurrección de la carne y la parusía. Estoy como fascinada por la parusía. Con una mirada abarco todo el misterio de la Pascua. Entonces ella va desarrollando desde el anuncio en el Génesis hasta la realización, la pasión, muerte, etcétera, de Jesús. Dice que alcanza su consumación en la parusía. La Pascua termina plenamente en la parusía. La gloriosa segunda venida de Cristo, la resurrección de la carne, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero, continúa, ¿por qué deseo tan ardientemente la parusía? La causa profunda parece ser compleja. En primer lugar, tengo conciencia clara de que Cristo vino a redimir al hombre, y el hombre es el alma, no es el alma sola, sino el compuesto de cuerpo y alma. De ahí el anhelo de la resurrección de la carne, la cual coincidirá con la parusía. Es decir, Jesús no ha venido a salvar las almas, ha venido a salvar al ser humano, y el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. Esta razón creo descubrirla, dice, pero esta no es la razón más profunda de mi deseo. Esta razón creo descubrirla a la luz de otra pregunta que me he formulado. ¿Qué es lo que más temo? La respuesta para mí es clarísima. Hay algo cuya sola posibilidad me aterra de tal forma que si ahondara en este temería enloquecer. Y esto no lo diría así nomás de ninguna otra cosa. Es la posibilidad de quedar separada de Cristo, de perderme. Entonces hay en mí estas dos cosas. Mi mayor deseo, la parusía. Mi mayor temor, quedar separada de Cristo. Pero si esto es así, la verdadera causa de mi deseo vehemente de la parusía es mi amor a Cristo. Lo que deseo es su triunfo definitivo y que Él lo sea todo en todos. Y este triunfo de Cristo es el triunfo del Cristo total, o sea, de todos los que estamos en Cristo. Es también mi propio triunfo. Aun cuando por hipótesis, fijémonos lo que se llega a imaginar, aun cuando por hipótesis, por una condescendencia extraordinaria de Dios, en la hora de mi muerte, se me anticipara la resurrección del cuerpo, para estar en el cielo con cuerpo, mi alma todavía entonces anhelaría ardientemente la parusía como triunfo definitivo y eterno de Cristo, mi amor, y de todos los suyos. Sí, solamente la parusía puede aquietar todos mis deseos, y por lo mismo es ella mi deseo más íntimo y ardiente. Ven, Señor Jesús. Esto parece que es lo lógico si se cree que realmente todo esto que hemos estado repasando durante este temario de por qué creo. Si de verdad lo creo, ¿cómo no desear el triunfo definitivo y final de Cristo, de Dios y nuestro, de la Iglesia? Por consiguiente, yo diría,
Fijémonos que el temor es una tentación, hay que desecharlo. Dios cuántas veces dice en la Biblia, no tengáis miedo, cuantísimas veces. Por lo tanto, ese miedo, ese temor, no es de Dios. Luego no hay que aceptarlo, hay que rechazarlo. ¿No les parece?